Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Es la noticia del día y la analizamos en La Clave. Detuvieron en Suiza a Juan Ángel Naput, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La orden de captura partió del FBI el domingo pasado. El arresto se concretó recién hoy a pedido de la justicia de los Estados Unidos por 3 cargos de supuesta corrupción, lavado de dinero, fraude de fondos y crimen organizado en los Estados Unidos. La denuncia detalla que Naput, años atrás, habría recibido 5 pagos de 1,5 millones de dólares. En total, 7 millones de esa moneda. Todo este dinero, aparentemente por sobornos pagados a través de la firma Datiza por la adjudicación de los derechos comerciales de 4 ediciones de la Copa América en la época en la que era presidente de la APF. Al respecto, según la investigación estadounidense, a Naput y otros miembros de la FIFA se los investiga por algunos delitos que fueron acordados y preparados en territorio estadounidense y los pagos se habrían realizado a través de bancos de ese país. A partir de este momento, ¿cuál es el proceso que sigue mientras continúa en poder del Ministerio de Justicia suizo? El mismo departamento, pero de los Estados Unidos, deberá solicitar su presencia. Si se niega, solo le queda al demandante recurrir a la extradición en un plazo de 40 días. Con Naput fueron detenidos el hondureño Alfredo Jawit, presidente de la CONCACAF, y otros 10 miembros de la FIFA. Otro paraguayo investigado por los supuestos casos de corrupción en el mundo futbolístico es Nicolás Leos, acusado de lavado de dinero, fraude de fondos y crimen organizado en los Estados Unidos. Muy buenas noches, Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. El tema del momento, Naput detenido en Suiza. Hoy a las 6 de la mañana fue detenido, todavía no amanecía, en Zúrich, Suiza, y los federales americanos con la policía suiza entraban en el hotel y detenían a 2 de sus huéspedes. Hewitt, que es presidente de la CONCACAF, y Juan Ángel Naput, nuestro compatriota, presidente de la CONMEBOL. En total eran 12 los que finalmente quedaron detenidos, pero a nosotros nos interesa lo que va a pasar con Naput, que está detenido en Suiza, y estamos hablando de por qué. ¿Por qué Naput? Lo acusan de haber recibido pagos de Copa América Chile 2015, Estados Unidos 2016, Copa Centenario, Copa América Brasil 2019 y Copa Ecuador 2023, de donde él, cuando era presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, supuestamente recibió soborno de una empresa que era un conglomerado de 3 empresas. Estamos hablando de 3 empresas. Datiza. Claro, Datiza, que digamos finalmente es como un conglomerado de otras 3 empresas que competían en principio, fueron una disputa legal y Al para final cerrar se unieron todos. Bueno, y siempre la investigación del FBI es que supuestamente hubo pago de soborno. En 4 ocasiones, Naput, siempre siguiendo la línea de esta investigación, recibió por cada competencia 1,5 palos verde. Exacto. Bueno, la competencia del 2016, el año que viene, que es el centenario, bueno, la crearon ellos. Obviamente no había televisación y bueno, ahí es uno de los pagos. Hasta el 2023 está comprometido la televisación con Datiza, con los cuales recibieron no solo él, todos los presidentes de las asociaciones de Sudamérica. Estamos hablando de una camada de 9 presidentes del año 2013 de sus respectivas asociaciones. Por ejemplo, tenés en el caso del presidente brasileño, pero siempre de esa asociación de Federación Brasileña de Fútbol, José María Marín, ya está detenido. Ya está detenido. Estamos hablando también de Julio Grondona, de Argentina, que recibió supuestamente 3 palos verdes, ya fallecido. Naput, hoy detenido por Paraguay, 1,5 palos. Estamos hablando también de Rafael Esquivel, el expresidente de la Federación Venezolana, también ya detenido, recibió supuestamente 1,5 palos. Carlos Chávez, también ya detenido, es expresidente de la Federación Boliviana. También estamos hablando de Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana, 1,5 palos también supuestamente recibió. Estamos hablando de otros, como en el caso de Eugenio Figueredo, expresidente de la CONMEBOL, a quien lo están buscando, y finalmente 2 que estarían siendo buscados. Está detenido. Ya está detenido también en la está lista. detenido en la primera camada en mayo de este año. De mayo de este año. 2 quedan. Estamos hablando de Sebastián Bauzá,
y estamos hablando de Manuel Burga, quienes también están siendo buscados por la justicia de Estados Unidos para que queden detenidos. ¿Cuánta plata supuestamente, Germán, es la que se manejó por los casos que fueron salpicados por soborno? Estamos hablando de 110 millones de dólares, lo que puede mover el fútbol. Muchas veces uno dice, ¿cuánta plata gana un jugador? Imagínense los que están detrás en la dirigencia. Exacto. Bueno, también hay que contar, Diego, de que Juan Ángel Lapuz fue preguntado esta mañana en Suiza si es que se allanaba al pedido de solicitud de extradición de los Estados Unidos y concurría con los agentes federales de la FBI que estaban o que están en Suiza, y él eligió no allanarse, no se allanó, entonces va a ser juzgado, bueno, su caso de extradición va a ser llevado por un juicio de extradición en Suiza. De un plazo de 40 días, porque así las normas internacionales lo establecen, por un lado. Por el otro, la Embajada de Paraguay y los cónsules que están trabajando en esto y han dicho que no van a desamparar a Naput en este caso. Creo que ya tiene un abogado, bueno, creo que su familia ya puso un abogado en Suiza, y bueno, hay que reconocer de que los que fueron detenidos en mayo, Diego, siguen detenidos hasta hoy. Sí. Estamos hablando de casi 6 meses. Sí. Siguen detenidos. Ahora, o sea, Juan Ángel espera como mínimo ese mismo tiempo de detención. Allá no hay prisión domiciliaria ni litigar en libertad. El domingo salió la orden de captura, Germán. Muchos se preguntan qué pasó con Naput, por qué esto como que estaba desprevenido. Sus asesores, ¿qué pasó? ¿Acaso no previó esta posibilidad de que él, ante una situación como esta, o simplemente lo sorprendió? Porque el domingo sale la orden de captura. Ya se enteran de su participación en Suiza como representante de la Conmebol en una reunión de la FIFA y finalmente le caen en el hotel. En el mismo hotel donde en mayo los otros presidentes de la camada 2013 también fueron detenidos. A la misma hora. A la misma hora. A las 6 de la mañana. Claro, es un procedimiento que finalmente, como establece la ley en ese sitio, se estableció bajo ese rigor. A la misma hora, en el mismo hotel, unos meses después. Lo cierto y lo concreto, Diego, es de que Juan Ángel Naput está detenido en una cárcel suiza y bueno, ahora espera un juicio de extradición que lo más probable es que se dé, así como los otros juicios están corriendo. Él, bueno, se va a defender obviamente con su abogado, no quiso ir a los Estados Unidos directamente, espera luchar por no ser extraditado y bueno, vamos a ver qué pasa con él. Preguntas que quedan picando. La Conmebol, ¿cómo queda? Las copas, como por ejemplo las que tiene, por ejemplo, la Copa Libertadores de América, cómo quedan las otras competencias internacionales, los amistosos que generalmente son regulados finalmente por este tipo de situaciones, si bien ya están todos en el cronograma, ¿cómo afecta también a la competencia paraguaya? El fútbol paraguayo, ¿cómo queda como consecuencia de esto? La imagen de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿cómo queda? Son preguntas que finalmente quedan picando ante una situación como esta que esta mañana sorprendía a todo el país. Después de la detención, la ministra de Justicia de los Estados Unidos, que viene a ser el fiscal general del Estado también en los Estados Unidos, dio una conferencia de prensa en donde fue muy dura con los dos detenidos hoy, muy dura. Dijo que los que cometieron el ilícito van a ser perseguidos y que vamos a ser implacables en la persecución del delito. En este caso, 3 delitos que se le acusa a Juan Ángel. Bueno, así que tiene tiempos difíciles Juan Ángel. Y vamos a ver qué pasa con esto en los próximos días, en los próximos meses. Esperamos una respuesta también. Hay que recordar que Nicolás Ledo, mucho tiempo también al frente de la Conmebol, de algún modo también en este momento está siendo investigado, se encuentra en el país, pero con un tratamiento por problemas de salud. El mismo abogado en varias ocasiones había señalado de que no se daban las condiciones para una extradición a los Estados Unidos porque ya por la edad, por el tratamiento de salud, por la intervención médica que tenía, en consecuencia, por ley por lo menos en el caso de Leo no se podía concretar ese aspecto que Estados Unidos estaba solicitando. Vamos a ver qué pasa, las informaciones van a seguir y bueno, yo creo que se dio a conocer inclusive un plano del lugar donde están recluidos los otros. Sí. No sé si Juan Ángel está recluido en el mismo lugar que están recluidos los que fueron apresados en mayo de este año, pero hay imágenes inclusive de esa cárcel, que es muy linda, por cierto. Bueno, obviamente está en Suiza. Muy lejos nosotros también de lo que hace a cuestiones penitenciarias, en lo que hace a este país, en verdad. Ahora, es lo que se presume. Muy poca información oficial es la que se maneja.
al respecto. En primer lugar, se garantiza de que él se va a respetar todos sus derechos humanos. Estamos hablando de otro tipo de país. Estamos hablando de una persona que está al frente de una institución muy importante como lo es la Conmebol. Pero vale recordar también en esto, Germán, él está siendo procesado cuando él era presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque sus decisiones eran de entonces las que están afectando en este momento, no en su rol. Ellos aceptaban que Datiza, en este caso, transmita y no ponían objeción a que Datiza transmita las Copas América y no sé si la Copa Libertadores de América también. Entonces, la coima era en ese concepto. Sí. Estamos reiterando esta información porque es muy importante para que la gente que nos está mirando pueda entender de dónde surge todo este inconveniente y genera dudas para la justicia de Estados Unidos. Copa América Chile 2015, Estados Unidos 2016, Copa Centenario, como lo citaste, Germán, Copa América Brasil 2019 y finalmente la Copa Ecuador 2023. Por cada una de estas copas, supuestamente él recibió $1,5 millones verde, en total son $7 millones. Y hay que resaltar también, Diego, de que los americanos no creo que lo hagan esto a ver si la pegan. Generalmente, la gente que está detenida cantó algo probablemente, y bueno, por ahí vienen las evidencias claras que han de tener los americanos. No creo que ellos hagan sin tener esa evidencia porque se tomaron años en investigar. Sí, ¿y cuál va a ser la pena finalmente de existir? Porque una pena máxima de 20 años. Mucho, ¿eh? Hoy lo dijo claramente la ministra de Justicia de los Estados Unidos, que la pena máxima en expectativa es de 20 años. En Estados Unidos, por lo menos, no se suele escuchar que la gente pagando queda liberado. Sí. Ahí la plata pareciera ser que a la justicia no le hace tambalear aparentemente. Ojalá y se haga justicia como corresponde, porque Naput también se ha dado por lo menos al silencio por varios meses y si él tiene la razón, lo va a demostrar ante la ley. Así es. Gracias, Diego. Al contrario. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, senador nacional. Es más que solo la época de los regalos porque nos une a los que más queremos y porque sos importante para nosotros, queremos celebrarla cada año contigo. Con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfruta de 100 megas extras de regalo y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321 y felices fiestas en Tigo. El centro sos vos. Senador Luis Alberto Castiglioni, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Germán. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de la clave Rey Guaraní. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de volver a estar contigo. Lo bueno contigo, Luis, se puede hablar de cualquier cosa. Eso es lo bueno. De política, te voy a preguntar sobre Naput. De cualquier cosa podemos hablar contigo. Diego. Después de las elecciones municipales, un análisis político tanto del Partido Colorado como también de lo que se viene ya para el 2016 en este siguiente informe. En unos días asumen los concejales e intendentes electos. Estas elecciones municipales marcaron un nuevo mapa político. En el caso del Partido Colorado, que posee la más grande maquinaria partidaria, ganó la representación en 145 intendencias de los 250 distritos. Sin embargo, internamente quedaron preocupados por el fracaso electoral en 5 ciudades importantes del país como Asunción, Caacupé, Encarnación, Lambaré y Mariano Roque Alonso, sitios donde tradicionalmente triunfa el Partido Colorado. Con el sabor amargo de haber perdido en estos municipios, especialmente en la capital del país, los referentes de la ANR analizan el resultado general, pero más aún el negativo. En Encarnación, perdió el candidato del vicepresidente de la República, Juan Afara. La derrota de Arnaldo Samaniego golpeó a su principal jefe de campaña, Horacio Cartes, quien aparentemente pretendía plantear su reelección. A propósito,
¿Cuál será la relación de gobierno que mantendrán Mario Ferreiro y el presidente de la República? En los últimos encuentros de la cúpula colorada hablaron de figuras desgastadas y cuestionadas, plantearon sobre cómo reconciliar los grupos divididos en el partido. Se preguntan, con el nuevo periodo municipal, ¿cuál será la línea de discurso dentro del oficialismo? Hoy, en La Clave, analizamos al Partido Colorado teniendo de invitado al ex vicepresidente de la República, actual senador de la Nación, Luis Alberto Castiglioni. Luis, antes de ir al campo político, ¿qué te parece la detención de Juan Ángel Laput? ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, en particular a mí no me sorprende. Después de todo lo que vimos en mayo y luego las sucesivas noticias que traían, que llegaban aquí, que traían la intención firme de la fiscal general del Estado americana, la señora Loretta, de llevar esto hasta sus últimas consecuencias, casi como una cruzada. Yo decía, esto es una cuestión de tiempo para que vayan cayendo más y más sospechosos. Y aquí en nuestro país era Vox Populi, es decir, había un rumor generalizado de que don Juan Ángel Laput estaba en la mira. Quien no quiera decir esto está mintiendo. O sea, se escuchaba por todos lados, en todos los corrillos, había una suerte de comentario generalizado que el próximo podría ser el presidente de la Conmebol, y bueno, y se ha dado. Yo quiero rescatar lo dicho por la fiscal general del Estado de los Estados Unidos hace unas horas, cuando dijo, nadie que tenga responsabilidades se va a salvar, vamos a ir por ellos hasta el final. Todos quienes tengan responsabilidad en estos crímenes van a pagarlo. Eso es una suerte de, no solamente una advertencia, es una suerte de compromiso. Y creo que esto que estamos viendo ahora lo seguiremos viendo y comentando en los próximos meses, Germán. Vos decís que Juan Ángel Laput está involucrado en este hecho, cuando todo el equipo que estaba otorgándole a Datiza y a estos grupos de televisión permanentemente las televisaciones de la Copa América y de la Copa Libertadores, ese mismo grupo lo lleva a Juan Ángel como presidente de la Conmebol. O sea, él es alzado como presidente, es fungido como presidente por el mismo grupo que fue acusado y de las cuales algunos ya están, ya estuvieron presos en mayo de este año. Muchísimos están presos de ese grupo. Y no solamente están presos muchos de ese grupo, también los empresarios acusados, hay que recordar que muchos de ellos ya para aminorar su posible pena han empezado a hablar, han empezado a decir, sí es cierto, nosotros hemos sobornado a determinados dirigentes del fútbol mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, empezó ahora el proceso de las confesiones para aminorar las penas que podrían sufrir. Y yo creo que todo esto que estamos viendo ahora podría ser inclusive consecuencia ya de eso. Yo creo que muchos de los que fueron presos están hablando con la oferta que tiene la justicia americana de que si hablasen realmente podrían bajar sus penas. Entonces, creo que esto ya... yo no puedo juzgar al señor Juan Ángel Laput absolutamente. Yo no puedo decir si él es culpable o no. Eso va a quedar a cargo de la justicia. En este caso, la justicia americana es la que solicita su extradición para que se lo juzgue allá. Pero de todas maneras, él va a tener... Estoy seguro de dos cosas. Uno, yo creo que todos somos conscientes de la seriedad de las instituciones de los Estados Unidos de América y en particular de la justicia. Allí no hay presidentes de la República, no hay senadores, no hay diputados, no hay jueces. Quienes cometen un delito son llevados a los estrados judiciales y pagan. O sea, la seriedad de las instituciones americanas amerita darle credibilidad a este proceso, en primer lugar. Y en segundo lugar, justamente por esa seriedad
también estoy convencido que el señor Juan Ángel Laput, así como los otros, van a tener todos sus derechos para una legítima defensa. O sea, no se va a cometer con ellos ningún tipo de injusticia. Estoy convencido de ello. Bueno, Luis, te quiero hacer escuchar. Esta tarde salió un audio en donde habla primero Nicolás Leos y segundo habla la señora Nicolás Leos, Florencia... No, Doña María Clemencia. Clemencia, con la administradora de la Conmebol, que también es una paraguaya, y hay algunas perlas en el audio. A ver, ¿tenemos el audio 1 de eso? Bueno, ahí vamos a poner a punto en un segundo. Vamos a poner a punto. Ahora, la Conmebol ya no es inmune. Ni la Conmebol, ni la FIFA, ni ninguna otra, ni la CONCACAF, ni ninguna de las otras instituciones. Yo te quiero decir algo por el ideal de la justicia, Germán. Yo tengo a la justicia como un ideal demasiado elevado. Y aquí en el Paraguay, que sufrimos tanto las consecuencias de la impunidad, por ese ideal de la justicia espero realmente que se haga justicia. O sea, no que se le perjudique a B, C, D personas, sino que se llegue a la verdad y que resulten culpables de cometer algún tipo de delito, pues que paguen las consecuencias. Porque finalmente, si esto no ocurre, si esto no ocurriese, entonces vale cualquier cosa. Y estaremos retornando a la época de los más fuertes, de quienes imponen, de los inescrupulosos que imponen sus condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo estaremos viviendo en una sociedad en la que no existe absolutamente ningún tipo de igualdad ni de equidad ante la ley. Así que yo por una cuestión, te repito, por el ideal de la justicia, espero realmente que esto pueda traer luz en todo sentido. Bueno, tenemos el audio, Luis, en donde, repito, Nicolás Leo le saluda a la administradora de la Conmebol, luego le pasa con su señora Clemencia y, bueno, son reveladores algunas de las cosas que se dicen en este audio. A ver. Háblame directamente un ratito. Bueno, un abrazo. Otro. Aló, hola, Jani. Buen día, señora. Ay, yo ocupadísima. Ay, Dios, ¿usted qué dice? Dios, porque a mí lo que me preocupa seriamente es que hablé otra vez esta mañana temprano, estuve con Mario Canal, ¿verdad? Y me dice él, hay que decirle la precisa, y la precisa yo no puedo porque yo no sé, no manejé nunca el acuerdo entre ellos. Fanny, a ver, espera un momentico, yo le hablo porque es que me tengo que salir. Sí. Míreme, la verdad es así de sencilla. La precisa, usted sí la maneja. ¿Por qué? No. Pero yo le digo, espere, óigame un poquito. Usted sí la maneja porque usted sabe cuánto le mandaban. ¿Cuál era el acuerdo? Usted no lo sabe, pero ¿qué plata recibía? Sí, porque llegaba a la cuenta. Bueno, es el audio 1. A ver, tenemos el audio 2, a ver si podemos, Pato. Averiguar sobre esos 40 y tantos. Ellos quieren saber más o menos cómo era el movimiento y eso. Ellos no están preguntando por lo de acá. Usted no mezcle. Sí, eso justamente es lo que yo le dije. Yo, por ejemplo, lo que manejo bien es aquí, ¿verdad? Señora, yo honestamente lo que sé, aquí sí, ¿verdad? Porque sabía que el doctor me decía esto, aquello, bla, bla, bla. Bueno, pero yo lo que le quise aclarar es de repente, por ejemplo, que le envíe de Luca, que le envíe fulano mengano, de que eran, que él no sé. Yo no sé, entonces pasaron los años y nadie sabe. Yo no, es que me quiero lavar la mano, yo quiero ayudar. Todos queremos ayudar, yo también quiero ayudar porque el problema es muy grave. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Eso de lo mío, eso ni se habla. Eso no se habla. En el tercer audio, la señora Nicolás Leo Clemencia le dice, vos tenés 2 hijos, así que cuidado. Una cosa así. A ver, escuchamos el tercer audio. Le dije yo, porque si no hablan, hablo yo. Señora, y le dije, mire que usted ha recibido, mire que usted tiene 2 hijos y también se va, porque si este señor se va, se van a ir todos, carajo. Le dije yo, porque si no hablan, hablo yo. Ahí está. Voy a decir.
Este es el audio, Luis. Si vos tenés 2 hijos, si se va él, se van a ir todos, carajo, le digo. La verdad que... Vamos a hacer una pausa, Luis. Sin palabras. Sin palabras. Vamos a hacer una pausa. Sin palabras. Y volvemos. Pausa y volvemos. El desempeño de tu auto depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados desarrolló una nueva nafta Full 92 aditivada. Gracias a la calidad de sus aditivos multifunción, la nueva Full 92 aditivada le da mayor rendimiento, mejoran el desempeño del motor a la vez que mantienen limpias las válvulas de combustible, limpiando el motor con cada nueva carga, dejando el motor como nuevo. Renova tu auto desde el tanque. Carga la nueva Full 92 aditivada. Estaciones de servicios, Barcos y Rodados. Luis, me quedé con el último video. Es una amenaza directa. Es una amenaza directa emitida por Clemencia, la colombiana, que era secretaria de Nicolás Leo, después se casó con él hace mucho tiempo ya. Y le iba a pedir al control central a ver si puede poner el audio 3, en donde Clemencia, la señora Nicolás Leo, le amenaza a la administradora de la Conmebol, Confederación Suramericana de Fútbol, que si hablan, al final van a ir todos, que tiene 2 hijos, a ver. Que usted ha recibido. Mire que usted tiene 2 hijos y también se va, porque si este señor se va, se van a ir todos, carajo. Le dije yo, porque si no hablan, hablo yo. Señora, y le dije, mire que usted ha recibido. Mire que usted tiene 2 hijos y también se va, porque si este señor se va, se van a ir todos. Señora, y le dije, mire que usted ha recibido. Mire que usted tiene 2 hijos y también se va, porque si este señor se va, se van a ir todos, carajo. Le dije yo, porque si no hablan, hablo yo. Ahí está Luis. Bueno, como te dije, sin palabras, la verdad que no sé cómo... Creo que se está llevando adelante el proceso contra don Nicolás también. Él está, creo que aquí con arresto domiciliario. Sí, arresto domiciliario. Pero por una cuestión de salud tengo entendido que no se ha procedido a la extradición solicitada por la justicia americana. Creo que es así. No, todavía no terminó el juicio. Ah, no ha terminado el juicio. Está en trámite. Y bueno, y todo esto es parte de todo esto, de todas estas noticias tan que ya tanto llaman la atención que estamos ahora justamente hoy hemos recibido, ¿verdad? Bueno, Luis, vamos a cambiar la política, ¿sí? Cambiemos, como cambiemos dice Mauricio tipo Macri. Como dice Mauricio Macri, cambiemos. Cambiemos tipo Macri. Bueno, Luis, ¿ganó o perdió el Partido Colorado el 15 de noviembre? Yo creo que hay una percepción de la gente que el partido tuvo un revés. Es lo que he hablado por todos lados, he hablado con mis correligionarios y mis correligionarias del norte, del sur, del centro, de la Asunción. Y hay una percepción por parte de la gente de que nuestro partido tuvo un revés. ¿En qué se basa eso? Se basa en la cantidad de capitales importantes perdidas, se basa en la derrota aquí en la ciudad capital, se basa en la derrota en el departamento central, en donde de 12 municipios quedaron 6 prácticamente. Se basa en la derrota de ciudades paradigmáticas coloradas, como por ejemplo Encarnación, por decir de alguna manera, ¿verdad? 78 años. En 78 años. Es decir, esa es la percepción de la gente. Y la percepción supera la realidad en general. Uno puede hablar, por ejemplo, hacer comparaciones estadísticas, por ejemplo, en el 2010, en las elecciones municipales, el partido tuvo 700 y algo mil de votos, no recuerdo exactamente, pero 700 y algo mil. Ahora tuvimos 1.100.000, pero también creció todo el electorado. Uno puede entrar a hacer análisis desde ese punto de vista, pero yo parto de esta base. ¿Queremos realmente superar esta etapa difícil o queremos maquillar la situación? Si queremos maquillar la situación, podemos hacerlo. Tenemos muchas herramientas.
tenemos la herramienta esta de decir, no, acá hubo 1.100.000, la otra 700.000, pero en porcentaje no. Pero resulta ser que si bien perdimos en 5 partes, ganamos uno más en tal parte, pero eso no nos va a conducir a encontrar el camino cierto de la recuperación en el futuro. Yo prefiero realizar en su momento y en los lugares que correspondan los análisis objetivos, los análisis serios para encontrar las causas de las derrotas en los grandes centros donde fuimos derrotados y de qué manera, qué es lo que la gente nos está diciendo con este resultado. ¿Qué es lo que la gente quiso decirnos? La gente está descontenta y por algo. ¿Qué nos quiso decir? Yo creo que a eso tenemos que apuntar, Germán. Ahora, cuando yo pienso, Luis, la elección que hizo el Partido Liberal, por ejemplo. El Partido Liberal es un partido que en el Senado es oficialista, directamente oficialista, o por lo menos el 80% es oficialista a favor del presidente Cartes. En la Cámara de Diputados flota porque son muy pocos. Hay mayoría absoluta colorada. Recursos mucho menos. El Partido Colorado tenía los recursos del Estado, los recursos plata que prestó el partido, que creo que era 2 o 3 veces más que el Partido Liberal, y el recurso que generalmente pone el presidente de la República, que puso en algunos distritos, a mí me consta. Es decir, en ese escenario era casi David contra Goliat. Y resulta que David gana en lugares muy emblemáticos. En Asunción, finalmente ganó el Partido Liberal, que tiene el 20% del voto solo, pero sin embargo se alzó con la victoria, cantó victoria. Entonces, ¿eso cómo van a tomar ustedes? ¿Cómo está tomando el partido? ¿Van a guardar nomás la suciedad bajo la alfombra? Yo acabo de decirte, yo no soy de eso de guardar bajo la alfombra la suciedad, ocultar, mentir, actuar cínicamente, hipócritamente. Yo creo que de eso está harta la gente. Venimos denunciando desde hace años de la hipocresía y del cinismo con la que se ha manejado lamentablemente en los últimos tiempos la política en general y también dentro de mi partido. La gente, yo no creo que en muchos casos, Germán, y voy a ser muy sincero, yo no creo que en muchos casos la gente haya votado por el Partido Liberal. Yo creo que en muchos casos hubo un voto de protesta, diciendo, estamos hartos de esta clase de candidatos que nos presentan. Basta ya de esta clase de candidatos. Pero ese candidato, Luis, eligió la gente. Sí. Eso es lo que... Porque mucha gente dice, sí, elegimos mal los candidatos, pero la gente eligió los candidatos. O sea, si eran impuestos, si yo te impongo a vos, la gente puede reclamar y decir, bueno, vos le nombraste candidato a Luis Alberto Castiglione y a la gente no le gustó. Sí. Pero los candidatos fueron elegidos por la gente. Sí, fundamentalmente por las estructuras en las internas partidarias. Porque nosotros sabemos que en las internas partidarias las estructuras son muy fuertes. ¿Y por qué razón los cuestionados candidatos superaron en las internas el difícil examen? Algunos apenas. Por las estructuras, manejaban toda la estructura de los municipios, tenían el dinero el apoyo del sector oficialista del partido, etcétera, etcétera. Pero eso no alcanza para las nacionales. Con esto se demostró claramente, y yo te diré algo. Yo estoy muy gratamente sorprendido del nivel de ciudadanía que se ha alcanzado en el Paraguay. Fíjate que muchos intendentes de distintos, diríamos, colores, perdieron siendo ellos intendentes, renunciaron hace 3 meses. Claro. Pero ellos seguían manejando toda la estructura, pero perdieron las elecciones. O sea, ¿qué significa? Que ya no basta tener solamente estructura y dinero. Tiene de que la gente reclama mucho más que la estructura y el dinero. ¿Y qué es lo que para mí la gente ha reclamado? La gente reclama gestión, capacidad de gestión, transparencia, compromiso, y eso es lo que nos ha encontrado en muchas candidaturas. O sea, me parece inclusive una suerte de recuperación de la conciencia ética en el ejercicio del voto, y eso yo celebro. Porque eso es lo que yo quiero para nuestra patria y tú también, y todos tenemos que querer. Tiene que valer la transparencia, tiene que valer la honestidad, tiene que valer la gestión, tiene que valer la capacidad, tiene que valer. No puede ser que solamente sea dinero y estructura, dinero y estructura. Con dinero y estructura, este resultado hemos tenido.
El caso más paradigmático que conozco es el caso de Fernando de la Mora. Alcides Rivero, el liberal que le ganó a Edgar Quintana, es funcionario del Congreso. Es decir, un funcionario del Congreso le ganó al intendente municipal de Fernando de la Mora. Sí. O sea, ahí se da la pauta que no es que si yo tengo toda la estructura, bueno. Ahora, Luis, una pregunta que te quería hacer ya hace un tiempo y me estuve atajando. Ya no lo voy a hacer. ¿Cuándo se lanza Castiglioni 2018? Yo creo que la época de los lanzamientos de los proyectos presidenciales, antes de decir esto te diré, sí, yo quiero ser presidente de la República. En una oportunidad me detuvieron de mala manera, pero yo confío y siempre tengo fe y esperanza que las instituciones evolucionan y al mismo tiempo que la gente, y ahora lo ha demostrado, la gente también cada vez es más madura y sabe utilizar la herramienta fundamental de transformación que tiene, que es el voto. Yo quiero ser presidente de la República del Paraguay. Tengo una visión de lo que quiero para el Paraguay. Yo tengo una visión del Paraguay en el futuro. Tengo proyectos, tengo objetivos claros en las distintas áreas de la política, en la política económica, política de seguridad interna, relacionamiento internacional, promoción del país, para inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de desarrollo rural, integralmente hablando, no solamente agricultura, estoy hablando de desarrollo rural. Es decir, y todo esto quisiera ponerlo al servicio de la comunidad nacional, sin distinción de colores, desde mi querido partido. Esto yo creo que va a llegar el momento. ¿Y cuál va a ser el momento, como me estás diciendo? Creo que seguramente a finales de este año que se va a iniciar, van a ser las etapas de las definiciones. Yo creo que esta etapa en este año de 2016 va a ser una etapa un poco de posicionamientos estratégicos de los distintos candidatos que vayan a surgir, que espero que surjan porque es buena la competencia, pero también espero que podamos ponernos de acuerdo, si es posible, sobre la base de un diálogo sincero entre todos quienes aspiramos a conducir los destinos de la nación, podamos tener la capacidad y la madurez de ponernos de acuerdo y tratar de llegar a grandes consensos. Y si no lo podemos hacer finalmente, pues está la democracia para dirimir. Pero sí. Que yo sepa, Luis, hay dos candidatos más que están... Bueno, Javier Zacarías Irún está lanzado, directamente lanzado. Y Marito está semi-lanzado. Casi lanzado, pero no lanzado totalmente. Tenés afinidad con ellos, podés. Imagínate lo que sería hoy una fórmula. Yo sé que Javier Zacarías quiere ser candidato y cree que él puede ser solo presidente de la República, pero hoy una forma, vos con Javier casi sería imbatible. A no ser que Carter le ponga una fórmula oficialista enfrente, que no hay muchas personas carismáticas en torno al presidente, y si eligió como eligió el presidente del partido, por lo visto el carisma no es tan importante en política, pero ¿con quién podrías unirte? ¿Qué fórmula podría haber ahí? No, yo en primer lugar quiero decirte, cierto, nosotros con Javier hicimos una gran elección en el año del 2007, conformamos un muy buen proyecto que pudo llegar a cuajar a nivel de la ciudadanía en general. Lamentablemente, repito, no nos permitieron llegar. Pero yo no tengo ningún problema de diálogo con Javier ni con nadie. Con Mario, de hecho, estoy en contacto permanente porque somos compañeros, inclusive fuimos compañeros de proyecto político partidario ahora para las elecciones del 26 de julio. Tenemos un diálogo permanente muy, muy fecundo. Yo creo que finalmente Mario y yo podemos llegar a muy buenos acuerdos. Con Javier tampoco tengo problemas de diálogo, no hablamos muy a menudo por el hecho que él está mucho por el este, pero yo creo que tenemos que ser muy capaces de llegar a esos acuerdos. Yo no tengo ningún problema y es más, a mí me gustaría mucho, como dije, en un momento determinado, de que podamos tener la posibilidad de abrir una mesa de diálogo entre todos quienes aspiramos a conducir los destinos. Ahora, Luis, yo estudié la teoría y bueno, hice también política en su momento. Casi fuiste senador. Sí, bueno, estaba en la lista, número 4 del Partido Colorado. Me impugnaron, pero después renuncié por otros motivos. No luché luego la impugnación. Pero
Vos en un momento dado, en el 2007, como decís, tuviste mucha fuerza, cabalgaste, estabas sobre la ola, una ola de Hawái, te llevaba con mucha fuerza. Ahora estás viendo de afuera un poco desmovilizado. Yo conozco algunos actores importantes de política que están contigo, en Fernando Lamor hay uno, en Capiatá hay otro, pero ¿cómo pensás armar de vuelta ese grupo que supiste tener y que te dio muy buen resultado? Me decía a la vuelta de la pausa, ¿sí? Ok. A la vuelta de la pausa. Luis, ¿cómo pensás armar de vuelta un equipo político importante para pelear la presidencia de la República? El 27 de marzo del año 2007 yo salí a hablar a la ciudadanía paraguaya con el apoyo de dos personas. Una mañana salí a decirle a la gente que quería ser presidente de la República. No tenía ningún otro apoyo más que la de dos personas. Mi esposa que estaba atrás, en otro cuarto, y mi hijita que estaba en mi regazo. Así yo surgí para ir a pedirle a la gente su apoyo. Y finalmente terminamos ganando las elecciones. En este momento tengo amigos dirigentes y gente con quienes realmente concordamos plenamente en toda la República del Paraguay. Muchos de ellos estuvieron militando en distintos movimientos porque yo no me he candidatado, etcétera, etcétera. En este momento yo tengo contactos con ellos. Esta misma noche he hablado con 4 o 5 de esas personas de distintas partes de la República. Creo que si, llegado el momento, nuestra red de apoyo dirigencial y fundamentalmente más que nada la gente va a surgir con una fortaleza nuevamente como para que nos pueda llevar realmente a llegar a nuestro objetivo final, que es representar al Partido Colorado en primer lugar y en segundo lugar ganar las elecciones nacionales del 2018. Bueno, gracias Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, éxitos realmente, éxitos. Éxito a vos. Te esperan tiempos duros, ¿eh? El 2007 va a ser relajado, pero después el 7 me imagino, de ahí el 7, el 17 y el 18. Muchas gracias Luis. Gracias, Germán, gracias. Tenemos otro informe. Llegó diciembre, el mes del año en el que más plata circula, el mes más esperado por muchos ante el cobro de aguinaldo y salario, el mes más esperado también para los delincuentes que planean hacer sus golpes. La policía y el Ministerio Público vienen alertando a la población para estar vigilantes. Una de las modalidades modernas es la estafa a través de Internet. Consiguen contraseñas a través de la web, o sea, se dedican a robar datos personales de clientes de bancos para luego realizar transferencias de dinero. Son casos de phishing, al menos así lo denominan. El delincuente disfraza una página de manera que parezca una del banco del que su probable víctima es cliente. Con esto, buscan robar información vital para sus pretensiones. Algo parecido llevó a un sujeto a ser conocido como el rey de las estafas. Julio César Martínez, de 25 años, tenía este modus operandi. Utilizaba Facebook, donde se presentaba como una persona que vendía o alquilaba casas y vehículos. El hombre, de algún modo, convencía a sus víctimas de que le paguen por adelantado. Así fueron apareciendo denuncias hasta completar unas 50 personas en su contra. Otros sujetos consiguen los datos de tarjetas de crédito para vaciarlas. Hoy, en La Clave, te contamos, hablando con especialistas, cómo empiezan a operar estos delincuentes desde el teclado. Diego, ¿quién está con nosotros? Bien, vamos a ir citando a cada uno de ellos. Por ejemplo, el fiscal en lo que hace a la lucha contra el delito informático, está el fiscal Ariel Martínez, también está el señor Diosnel Arcón, ¿puede ser? Alarcón, quien también, el comisario, quien hace una profunda investigación en lo que hace a situaciones, por ejemplo, de estafa
a través de la web. También nos acompañan otros especialistas que vamos a ir citando en el transcurso de esta noche. Fiscal, ahora llegando fiesta fin de año parece que se intensifica estos tipos de delitos por tarjeta de crédito. La policía creo que hoy allanó un hotel y ambos estuvieron en el hotel. Impresionante, fiscal, cómo se estaban preparando y aparentemente desde el punto de vista tecnológico impecable, totalmente impecable. Sí, lastimosamente, casi como la sidra y el pan dulce, es una tradición para nosotros en diciembre tener este tipo de hechos y cada año vienen con mayor sofisticación. Lo que hoy encontramos en el allanamiento que hicimos con la unidad de delitos informáticos de Fiscalía y de Policía fue para instalar estos dispositivos que después permiten clonar tarjetas prácticamente en todos los cajeros del centro. Encontramos muchísimos dispositivos que graban los datos que están en las bandas magnéticas de las tarjetas y también pequeñas filmadoras que les permite a ellos acceder a las contraseñas, a los pins. ¿Cómo ellos entran, comisario? Entran en un box en donde está el cajero automático, ponen una camarita para poder registrar el PIN, el código de las tarjetas, luego clonan a través... Explícanos cómo funciona, comisario. Bueno, primeramente ellos preparan, tienen todo un equipo, tienen toda una arquitectura de la medida del cajero, inclusive miden el tiempo, cuánto van a tardar y necesitan a menos de un minuto, ellos instalan ese dispositivo. El dispositivo que hablamos lo hacen diminuto ahora, van cambiando de modalidad por los sensores que tiene también el cajero de detectar a veces artefactos extraños, pero ellos lo han perfeccionado, lo han hecho tan pequeño que tampoco el sensor a veces lo detecta, ¿verdad? Y este dispositivo primeramente lo que hace es copia los datos que tiene la banda magnética de la tarjeta. Ellos con esos datos todavía no pueden operar con la tarjeta, necesitan el PIN. Entonces para ello instalan la cámara para que después ellos puedan ver los 4 dígitos que digita la persona para completar su operación y así ellos ya tienen todos los datos que necesitan. Dejando 2 horas el equipo en un cajero automático, fin de mes, en un cobro de salario, nos podemos imaginar cuántos pueden copiar. ¿Y ya hicieron, ya instalaron, ya hicieron, extrajeron con este sistema algo de plata en alguno de los cajeros, comisario? En este caso específico no, porque no pasó de intento, actuamos rápido en ese sentido y las evidencias que tenemos a la vista, ellos estaban preparando y como decía el doctor, encontramos en la habitación del hotel una fábrica, un laboratorio y tenían como para preparar más de 20 dispositivos, ¿verdad? Y eso lo iban a repartir en los diferentes lugares acá en el centro de Asunción y suponemos nosotros que hemos abortado este operativo de ellos porque ellos querían instalarlo justamente antes del 15, donde ya se va a estar cobrando seguramente sueldo y aguinaldo. Claro, imagínense, el ministro de Hacienda me dice de que 750 millones de dólares se va a pagar entre aguinaldo y sueldo en el sector público. Toda esa plata estaba eventualmente a su merced. Sí, con los cobros de aguinaldo, que es la época de mayor movimiento que hay cada diciembre, por eso te decía, es realmente preocupante, pero sí hay algo que destacar, es que hoy estas personas fueron detenidas en momentos en que estaban instalando la ranura falsa o skimmer, como vi recién que en el video muy bien lo estaban graficando, antes ni siquiera que instalen la cámara, así que hubo desde el sistema bancario una reacción rápida, desde la policía y fiscalía también, y se pudo abordar esto que no sabemos qué consecuencias podía llegar a tener si se llegaban a instalar en todos los bancos. Igual es importante siempre alertar a la ciudadanía, y menciono otra vez ese video, que por un lado puedan asegurarse que la ranura que está en el cajero no tiene nada adherido, no tiene nada modificado, y por otro lado siempre tomar las precauciones. O sea, eso es importante, fiscal. Sí. Donde uno mete la tarjeta, uno tiene que controlar ahí, tratar de sacar. Tiene así como un paladar más o menos, sí, ¿verdad? Por sí. llamarle mal y pronto. Sí. Tiene así como una especie de un paladar. Entonces, si uno estira, el paladar sale, Sí. va a tener que salir. Sí, superponen. Hoy lo que encontramos eran muy finos y eran con un adhesivo, estaba a la ranura. Así que
si uno manipula eso, probablemente salga. Entonces, en ese caso, realizar la denuncia inmediatamente. La recomendación sería tratar de sacar. Sí. Total, si no sale es porque está todo bien. Sí, básicamente. Diego. También nos acompaña Germán Mereles, director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la CINATIC. Sí. Germán, ¿qué puede hacer la CINATIC? ¿Qué está haciendo la CINATIC para esto? Acá, en el caso como el caso de las tarjetas clonadas, no hay vuelta que dar, que es el tema de concienciación, ¿no? Así como decía el doctor sobre el tema, es alertar a la ciudadanía que tiene que tener ciertos recaudos, ciertos cuidados cuando va a acceder a un cajero, en ese caso, ¿ya? Obviamente no es el único caso, hay muchos casos que se están moviendo en el ambiente, como el caso que estábamos conversando recién, de un ransomware que se está moviendo dentro del ambiente, pero no para robar. ¿Un qué? Ransomware, que es un software que lo que hace es capturar datos o documentos de computadoras de las personas y encriptan y piden a cambio una garantía para que pueda uno acceder al mecanismo de desencripción, de volver a poner los documentos de vuelta en su estado original. Lo cierto y lo concreto es que yo me voy con dos cositas, una camarita y ahí está, eso pongo en el cajero y tengo todos los datos de la tarjeta, de tal modo que pongo en cualquier tarjeta, con eso hago reconocer la tarjeta como propiedad de alguien. Clonas la tarjeta. Clono la tarjeta y con la camarita grabo el código. Sí. Y ahí entro, veo el saldo y saco todo lo que quiero. Así mismo, tenemos dos, como bien describiste, dos frentes, digamos. Por un lado está la copia de los datos que contienen las bandas magnéticas de las tarjetas, que es esta ranura falsa que se ubica sobre la ranura original. Y por otro lado tienen que tener acceso únicamente a la contraseña, al PIN, y para eso normalmente instalan una cámara muy pequeña, es del tamaño de las cámaras de los celulares, muy pequeña, y eso disimulan en algún lugar del cajero para tener acceso al código. La forma más simple casi. Como me están describiendo, es relativamente fácil hacer esto. No, acá el especialista te va a explicar mejor, deben después pasar los datos a una tarjeta. Bueno, no debe ser tan fácil. Ahora sí, requiere mucho conocimiento, obviamente, ¿verdad? Porque finalmente estamos conversando de cuáles son los tipos de cámaras, por ejemplo, que pueden meter. Tienen que ser diminutas, ¿ya? Hay estos bolígrafos con cámaras que se pueden extraer y, digamos, adaptar para ese fin, ¿verdad? Finalmente. Y obviamente con un mecanismo de tener energía que le permita grabar con cierto tiempo, bueno, ahí se puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Sí. También tienen que tener los programas para después, el skimmer para después bajar a la tarjeta en la que van a bajar los datos, así que no es tan simple. Pero estos muchachos tenían todo para hacerlo. Completamente. Completo. Sí. Y tenían preparado para 30. Y podían fabricar más porque las herramientas que tenían y los insumos que ya tenían podía hacer mucho más. ¿Y son brasileros, comisario? Ciudadanos brasileños que han entrado a nuestro país y presumimos que han entrado por la zona de Foz de Iguazú, Ciudad del Este, y después de probar en varios cajeros de Ciudad del Este llegaron acá en la ciudad de Asunción. Bueno, ¿y qué pueden hacer los usuarios fiscales? ¿Qué pueden hacer para prevenir que esto no le ocurra? Tomar todos los recaudos, cuando realizan extracciones, realizarlo en los cajeros en zonas concurridas, donde hay circuitos cerrados que pueden filmar, asegurarse que no haya nada adherido o modificado en la cámara y también tener mucho cuidado en no pasar la contraseña a nadie, en no digitar la contraseña en presencia de nadie, es decir, si hay otra persona en el cajero, no realizar la operación. Tapar es lo más simple que hace años venimos diciendo, tapar con la otra mano cuando se introduce el código. Son métodos bastante simples. Con eso ya estaría a salvo. Tapar por lo menos que no te tomen desde una cámara tu contraseña. Claro. ¿Vos qué recomendación das, comisario? Bueno, insistir en la misma y también decirle a la gente que no tanto manipular a la fuerza del cajero, porque el cajero tiene el sensor anti-skimming y el cajero puede quedar fuera de línea si es que una persona va y lo manipula con fuerza, ¿verdad? El dispositivo que ellos utilizan lo pegan con una cinta, no hace falta hacer esfuerzo para que eso salga en la mano. Porque o sea, con pequeño estirar ya tendría que salir. Ya tendría que salir. Si hay eso, si está eso. Totalmente. Si está eso. Porque pueden afectar al cajero si es que hacen fuerza también tratando de sacar cualquier otro
otra parte del cajero. ¿Qué otras cosas pueden hacer para ser víctimas de este fraude? Agregando un poquito lo que dice, yo también diría, por ejemplo, el tema de al introducir la tarjeta, obviamente si se introduce con cierta dificultad, ya tienes una llamada de atención, no hay vuelta que dar. Yo de hecho el otro día estuve en un cajero cuando empezó a fallar y bueno, chao, no voy. Y denunciar, cuando surge esto, denunciar. Perfecto. Bueno, pues estas dos personas están detenidas. Están detenidas. ¿Van a estar un buen tiempo o van a tener...? Sí, se exponen a una pena, vamos a analizar seguramente todos los detalles del caso, pues se exponen a una pena de hasta 8 años inclusive. Perfecto. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias, comisario. Gracias, Hernán. Gracias, Diego. Vale la recomendación porque a partir del 14 de diciembre se deposita aguinaldo y salario para más de 400.000 personas. 750 millones de dólares. Bueno, acá me están preguntando en el Control Central acá cuándo se va a depositar también. A partir del 14. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. La Clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de Barcos y Rodados.